decir que un polinomio, ¿sí?, en forma polinómica está desarrollado de esta forma. Recordemos que los a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub n son coeficientes. X, la variable, n es el grado del polinomio y a sub n se llama término independiente. Entonces, un polinomio expresado en forma polinómica, que es mediante sumas, ¿sí?, lo podemos expresar en forma factoriada. Entonces nos quedarán factores de alguna forma. Un caso típico con el cual podemos de forma de factoreo sería hacer el polinomio, factoriarlo por las raíces. Recordemos que si el polinomio es de grado n, puede tener n raíces reales. Entonces factoriaríamos con este formato. Primero el coeficiente principal y después x menos una raíz por x menos otra raíz, así sucesivamente hasta llegar a la última raíz, x por x menos, la última raíz. Un caso típico en el que nosotros solemos factoriar y que lo usamos mucho en este curso es el factoreo por las raíces de un polinomio de grado 2. Entonces, forma general del polinomio de grado 2, ax² más bx más c. Y lo factoreamos por las raíces poniendo el coeficiente principal y luego x por x menos x1, o sea, x menos una raíz por x menos otra raíz. En este caso, ¿cómo calculamos las raíces? Recordemos que las raíces son los valores de x para los cuales se anula el polinomio. Entonces, en este caso, ¿cómo calculamos? Con Bhaskara, ¿sí? Si igualamos a 0 el polinomio, con la fórmula de Bhaskara podemos calcular ambas raíces. En el caso más general, bueno, algunas raíces se pueden calcular. El único método analítico que hay para calcular raíces es ¿sí?, mediante Bhaskara para polinomios de grado 2. Polinomios de grado superior se pueden en algunos casos factoriar por Gauss o factoriar por algún tipo de método de factoreo o caso de factoreo que ya vamos a ver, que no necesariamente es por las raíces, sino que estaríamos en un caso como que se factorea de alguna forma. Vamos entonces a ver los casos de factoreo. Veamos ahora el caso de factor común. Lo que tenemos que hacer es buscar en el polinomio factores que sean comunes a todos los términos, ¿sí? Recordemos, términos están separados por sumas, restas. Entonces, acá tenemos 4, 2, 8 novenos. ¿Qué hay común entre esos tres números? Bueno, el 2, porque esto es lo mismo que 2 por 2, acá tenemos 2 y esto es lo mismo que 2 al cubo. Entonces, común que tenemos 2. Miremos las x. Tenemos x cubo, x cuadrado, x a la sexta. ¿Qué es común? Siempre vamos a tener en cuenta que va a ser la x que esté elevado a ¿qué? A la menor potencia. Fíjense acá, cuando dijimos acá tenemos 2 al cuadrado, 2 y 2 al cubo, ¿cuál elegimos? La más chiquita. ¿Por qué? Porque es la que es común a todos. Si tomo algo más grande, no va a ser común a alguno de los otros términos. Entonces, para x, x cubo, x cuadrado, x a la sexta, que voy a tomar como común x cuadrado. Y entre y cuadrado y e y quinta voy a poner y. Y nos queda en este término z, pero como no es común a todos los términos, entonces lo dejamos ahí. Entonces, eso va a ser factor de ¿qué? Si acá tengo 3 términos, acá adentro vamos a tener 3 términos. ¿Cómo los vamos a calcular? Vamos a hacer el primer término dividido lo que sacamos de factor común y lo colocamos acá adentro. Entonces, 4 dividido 2, 2. X cubo dividido x cuadrado, x. Y cuadrado dividido y. Menos. Ahora, 2x cuadrado y dividido 2x cuadrado y nos queda 1. Más, y en este otro caso, 8 novenos dividido 2 nos va a quedar 4, pero novenos. X sexta dividido x cuadrado nos va a quedar x a la cuarta. Y
a la quinta dividido y a la cuarta. Y por último, z dividido 1 sería, nos quedará z. Entonces ya tenemos nuestro polinomio factoriado, ¿sí? Por el primer caso, factor común. Vamos a ver entonces el segundo caso. En este caso, factor común por grupos de igual número de términos, lo que vamos a hacer es buscar, como tenemos 4 términos, o armar dos grupos de 2 términos, ¿sí? Porque, según como dice el caso, tiene que ser, tenemos que armar grupos de igual número de términos. Entonces, vemos de qué forma podríamos agrupar, ¿sí? Acá yo podría decir, tengo I e I común, y acá tengo U y U. Entonces podría ver de agrupar de esa forma. A veces todos los tipos de agrupamientos que se pueden hacer, en este caso de factoreo, nos llevan a terminar de factoriar y otros casos no. Los casos en que el agrupamiento no es conveniente los descartamos. Veamos de esa forma. Si agrupamos de esa forma, digo, voy a agrupar estos dos y estos dos. Entonces saco factor común acá, I. ¿Y va a ser factor de qué? De 2xy dividido I, 2x, menos 3iz dividido I, 3z. Veamos qué pasa acá. Más. Acá sacamos factor común U. Entonces ponemos U, va a ser factor común de qué? De 2ux dividido U, 2x, menos 3uz dividido U, 3z. Si ustedes observan, acá tenemos un término, ¿sí? Un término y otro término. Tenemos un signo, más o menos, no importa cuál fuera. Entonces, ¿qué ocurre? No está completamente factoriado el polinomio, tiene que todo quedar expresado con productos, con factores. Entonces, después de haber hecho estos agrupamientos, nos tiene que quedar, ¿sí?, un factor que se repita, ¿sí?, en cada uno de los términos para poder volver a sacar factor común. En este caso se repite 2x menos 3z. 2x menos 3z, entonces decimos que va a ser factor de ¿qué cosa? De esta expresión dividido esta, y más esta expresión dividido esta, u. Entonces, ahora sí tenemos el polinomio factoriado en forma completa. Y este será el resultado del factoreo. En este caso tenemos 6 términos, ¿sí? Tenemos una cantidad par de términos. Para este caso, factor común por grupos de igual número de términos, sí o sí necesitamos tener una cantidad par de términos, ¿sí? Cantidad par de términos. Si no, no podríamos aplicar el caso. Entonces, pensamos o vemos cómo podríamos agrupar. Podemos hacer 2 grupos de 3, por ejemplo, o 3 grupos de 2. Habría que ver cómo. Investiguemos. Acá a simple vista yo veo I. Quisiera agrupar por ese lado. Y acá que tenemos x cubo, x cuadrado y 1, podríamos pensar que el factor común va a ser la unidad, ¿sí? Positiva o negativa, podemos verlo. Entonces, empecemos por acá. Decimos, si saco factor común y, me queda esto dividido esto, x cubo, menos este término dividido y, nos queda x cuadrado, menos y dividido y, nos queda 1. Si observamos lo que nos quedó acá, nos quedó muy parecido a lo que tenemos acá, que todavía tenemos que sacar factor común. Como dijimos que íbamos a sacar la unidad de factor común, tendríamos que ver cómo nos conviene, si sacarla con signo negativo o con signo positivo. Como están cambiados, ¿sí?, los signos, entonces lo que vamos a hacer es sacarla con signo negativo. Entonces sería menos 1. Pero el 1 no se escribe. Y entonces, ¿qué voy a poner acá? Todo esto cambiado de signo. Entonces nos queda x cubo menos x cuadrado menos 1. Y entonces tenemos los dos términos, en los dos términos tenemos factores que se repiten. Entonces, nuevamente sacamos factor común y ahora es x cubo menos x cuadrado menos 1. Va a ser factor de ¿qué? Hacemos esto dividido esto y
menos esto dividido esto, que nos quedó 1. Y listo. Pasemos al tercer caso, trinomio cuadrado perfecto. Cuando decimos trinomio estamos hablando de 3 términos. Y cuando hablamos de cuadrados perfectos estamos hablando de que hay 2 cuadrados perfectos. ¿Cómo sería esto? Tenemos una base elevado al cuadrado y otra base elevada al cuadrado. En este caso el factoreo se realiza de esta forma, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer acá es detectar cuáles son las bases y determinar si el tercer término cumple con ser el doble producto de la primera base por la segunda. Entonces, veamos acá. ¿Qué expresión elevada al cuadrado me daría el cuadrado perfecto? En este caso, si nosotros tomamos 5x, lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Será 5x la base para el cuadrado perfecto. En este otro caso, si tomamos 3y cuadrado, si 3y cuadrado lo elevamos al cuadrado, tenemos el cuadrado perfecto. ¿Qué nos faltaría entonces? Verificar si este término corresponde al doble producto de la primera base por la segunda. Entonces, ponemos 2 por 5x por 3y cuadrado y resolvemos. Eso nos va a quedar 30x y cuadrado, ¿sí? Entonces podemos pensar que estamos en el caso correcto. ¿Qué observación tenemos que hacer? Si este término es negativo, quiere decir que alguna de estas dos bases es negativa, pero no sabemos cuál, porque al estar elevado al cuadrado no sabemos cuál era negativa. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a colocar el signo negativo a una de ellas, a cualquiera. Entonces, cuando acá multiplicamos, también tenemos el signo negativo. Entonces, tenemos el tercer término que cumple, ¿sí?, con ser, ¿sí?, toda la expresión, al tener el tercer término, cumple con ser un trinomio cuadrado perfecto. Entonces podemos expresarlo en forma factoriada, ¿sí?, como la suma de ambas bases. O sea, ¿qué es lo que voy a sumar? 5x menos 3y cuadrado. Recordemos que siempre hablamos de suma algebraica, o sea que corresponde a más o menos. Entonces estaría listo el factoreo de este caso. Veamos otro ejemplo. Vemos que tenemos 3 términos, ¿sí? Podemos pensar que se trata de un trinomio. Siempre lo primero que hacemos es verificar si se puede sacar factor común, ¿sí? No se puede factor común, tenemos 3 términos, podemos pensar en un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a anotar acá 3 términos. Esto es importante, ¿por qué? Porque luego cuando los casos se combinen, tener en cuenta la cantidad de términos nos ayuda a poder elegir o decidir qué caso de factoreo podría ser con el cual tenemos que trabajar. Bueno, entonces pensamos que podría ser un trinomio. Buscamos los 2 cuadrados perfectos, vamos a buscar las bases. Acá que veo estas expresiones, digo, bueno, busco una base, ¿sí? Acá vamos a poner 3x cuadrado y si lo elevamos al cuadrado nos da esa expresión. Acá podemos buscar la otra base. ¿Cuánto vamos a poner? 1/3 z al cubo. Si esto lo elevamos al cuadrado nos da eso. Nos faltaría corroborar si el doble producto de la primera expresión que tomamos por la segunda nos da ese término. Entonces ponemos 2 por 3x cuadrado y por 1/3 z al cubo. Simplificamos acá y nos queda que esto es igual a 2x cuadrado y z cubo, que corresponde con esta expresión. Entonces decimos que podemos factorear sumando las bases y elevándolas al cuadrado, ¿sí? Entonces ponemos 3x cuadrado y
más 1/3 z cubo, y esto elevado al cuadrado. Nuestro siguiente caso de factoreo es el cuatrinomio cubo perfecto. Cuatrinomio, ¿qué significa? 4 términos, o sea que vamos a indagar este caso cuando el polinomio factorial tenga 4 términos. Ahora dice cubo perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que encontrar 2 cubos en la expresión polinómica, ¿sí? 2 cubos. Y además tiene que cumplir los otros 2 términos de ser ¿qué cosa? El triple producto, ¿sí?, de la base del primer cubo al cuadrado por la base del segundo cubo, más el otro término tiene que ser el triple producto de la base del primer cubo por el cuadrado de la base del segundo cubo. Entonces, buscamos primero los cubos. Podemos detectar acá uno de ellos, ¿sí? 2x elevado al cubo es la base, ¿sí?, para esa expresión, y acá será directamente y, porque y elevado al cubo nos da eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Verificar si esta expresión corresponde a alguna de estas dos, y lo mismo con la otra. Entonces, veamos. Si tengo acá el triple producto del cuadrado del primero, la primera base, por la segunda, esto va a ser igual a 3 por 4 por x cuadrado por y. Esto será igual a 12x cuadrado y. Exacto, corresponde con esa. Tengo un término que es correcto. Y veo el otro. Si tengo ¿cuál? El triple producto de una base por el cuadrado de la segunda. Entonces, triple producto de 2x por el cuadrado de la segunda. Esto será igual a 6x cuadrado. Y se corresponde exactamente con esto. Entonces sí, se trata de un trinomio cubo perfecto. Entonces, esto va a ser igual a una base más la otra base, todo eso elevado al cubo. Entonces 2x más y, esto elevado al cubo. Veamos otro ejemplo. Nuevamente tenemos 4 términos. Podemos pensar en este caso en el cuatrinomio cubo perfecto. Buscamos las bases de los cubos perfectos. Entonces, acá tenemos 3x, ¿sí? 3x elevado al cubo nos da 27x al cubo. Acá tendremos como base, y acá observemos, tenemos un signo negativo, ¿sí? Como va a estar elevado al cubo, el signo, ¿sí?, lo puedo determinarse que es negativa la base. Entonces, ¿qué vamos a poner? Menos y cuadrado, ¿sí? Menos y cuadrada elevado al cubo nos va a dar menos y a la sexta. ¿Qué nos falta ver? Tenemos que corroborar si estos dos términos cumplen con esto que tenemos acá. Entonces, vamos con este. Veamos si este es el triple producto del cuadrado de la primera base por la segunda. Entonces, nos queda 3 por 3x al cuadrado, nos queda 9x cuadrado. El menos lo ponemos adelante acá, y cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a menos 27x cuadrado y cuadrado. ¿Es lo mismo? Sí. Entonces, estamos encaminados. Vamos a ver si este cumple. Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Ser el triple producto de la primera base por la segunda al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a 9x y cuadrado. Base negativa, exponente par, nos queda positivo. Entonces, perdón, me olvidé el 2. Entonces, tenemos menos y al cuadrado, base negativa, exponente par, nos va a quedar positivo, y acá nos va a quedar a la cuarta. ¿Verifica? Sí, perfecto. Entonces, este es un trinomio cuadrado perfecto y lo vamos a poder factoriar como 3x menos y
cuadrado. ¿Y esto qué? Elevado al cubo. Y estaría listo.